Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Es el español que quizá haya influido más en el mundo por el brillo de su ciencia y el fuego de su santidad. Un sabio, pero también un organizador. Encarnación del genio unitario de la raza latina, acierta además a regir cenobios y muchas diócesis de la Bética. Forja la península en unidad espiritual y política y sistematiza el saber. Genial estadista, hubiese podido gobernar el mundo. Con estas palabras el padre Tomás Morales define no precisamente a ningún político español, sino a San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia, un hombre que cambió completamente la España de su tiempo, finales del siglo VI, junto a su hermano, por cierto, Leandro, hermano mayor, que le precedió y le ayudó a ser el gran hombre que fue Isidoro de Sevilla. Patrono de los estudios de humanidades, este hombre lleno de sabiduría, sin embargo, es conocido no por la sabiduría del mundo, sino por la sabiduría de Dios. Precisamente la primera lectura de hoy nos enseña San Pablo a los Corintios que él, Pablo, que era un hombre versado en su época como lo fue San Isidoro en la suya, no se presentó con una sabiduría del mundo. De hecho, la primera vez que lo hizo Pablo en Atenas, con ese discurso magistral que conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos le dejaron y, aprendida la lección, cuando pasó de Atenas a Corinto, presentó la única sabiduría que podía conquistar el mundo entero, que era la sabiduría de la cruz. Por eso, precisamente, en la primera carta de hoy, San Pablo a los Corintios se presenta débil y temblando de miedo, no con persuasiva sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, la sabiduría de la cruz. Esta es la sabiduría de estos hombres que, aunque ciertamente también tenían una sabiduría humana, solamente hay que ver toda la obra literaria de San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, igual que de San Pablo, para darnos cuenta de que no es esa sabiduría la que ha pasado a la historia, sino la sabiduría de conocer a Cristo, de crucificarse con Cristo, de entender el Evangelio y, sobre todo, no solamente de entenderlo, sino de vivirlo. Por eso, precisamente, en el Evangelio de hoy nos coloca como ejemplo de cristiano San Isidoro como un hombre que fue sal de su tiempo y luz del mundo. Estos hombres fueron para el mundo de entonces evangelizadores, fueron sal, fueron luz, porque fueron capaces de encarnar el Evangelio que primero escucharon, después meditaron y finalmente llevaron a la práctica con no poca dificultad. Conocemos bien la historia de San Pablo, quizá menos la de San Isidoro de Sevilla. Quizás es un buen día para leernos alguna semblanza de este hombre que, junto con su hermano Leandro, hizo que la España de entonces, recién convertida por la conversión de Recaredo del arrianismo al catolicismo, fuese la que encumbrase la España de entonces, con los concilios de Toledo, en una potencia evangelizadora como después fue durante siglos. Se nos pide a nosotros en el siglo XXI ser como San Isidoro y como San Pablo, no quizá hombres eminentes en lo sabio, porque Dios reparte sus dones y quizá no todos tengamos la sabiduría humana que tenían estos hombres, pero sí que se nos pide tener ese celo apostólico, sí que se nos pide tener esa sabiduría de la cruz, sí que se nos pide encarnar el Evangelio que tantas veces hemos escuchado y que en ratos de oración como este hemos meditado. Que San Isidoro en el día de hoy, junto con San Pablo y tantos hombres sabios, especialmente San Isidoro hoy, patrono de las humanidades y obispo insigne de España, nos ayude a enamorarnos cada día más de Cristo, a encarnar más el Evangelio y a ser, como dice el Evangelio de hoy, sal de la tierra y luz del mundo.